Meses atrás, porque el sujeto que estamos viendo en pantalla hizo toda una campaña de información porque quería traer a su esposa desde Ucrania. De hecho, yo personalmente también lo entrevisté en alguna oportunidad. Se llama Rafaelo Cárpena. Vamos a ir inmediatamente hasta el INCRI, Fernando, porque sucede que este chico tenía varias identidades. ¿Cuál es la historia detrás de este sujeto? Vamos con nuestro compañero. Bruno Rondón está en los exteriores de INCRI y nos actualiza esta información. Bruno, adelante, buenos días. ¿Cómo están, compañeros? Exactamente, un caso sin duda bastante extraño que vamos a intentar contarles brevemente en este enlace. Para comenzar, hemos llegado aquí a la DIRINCRI de la Avenida España, porque este sujeto que tú mencionabas, Carmen, Rafaelo Cárdenas Yontop, saltó a la palestra hace muchos años, como tú mencionabas. Contemos primero este vehículo. Este vehículo fue encontrado dentro de una vivienda en Chilca. La policía allanó una vivienda y encontró este vehículo. Grande fue la sorpresa cuando, seguramente ustedes lo pueden ver en imágenes en los apoyos, encontraron una placa diplomática en este vehículo que pertenecía, escuchen bien, a la embajada de Indonesia. Vemos claramente el vehículo, las lunas polarizadas. Estos delincuentes o presuntos delincuentes utilizan placas diplomáticas para que la policía no los pueda intervenir, para evitar levantar sospechas. Cuando revisan el número de serie, el número VIN que se encuentra aquí en la luna frontal de todo vehículo, dan cuenta que este vehículo había sido robado, había sido denunciado como robado. Él tenía además varias placas diplomáticas pertenecientes a distintos cuerpos de distintas embajadas. Ahora, este sujeto quedó detenido el mismo día, esto sucedió hace 3 días, el 14 de agosto, quedó detenido en Girón Cusco, cercado de Lima, y ahí es que la policía da cuenta que tenía hasta 5 identidades. Tenía su nombre de pila, Rafaelo Cárdenas Yontop, tenía otro nombre que había cambiado Yontop por Terán y que había tenido una partida de nacimiento en Chiclayo, otra en Trujillo y hasta incluso un documento de identidad, una cédula del país de España. Sin duda un caso bastante extraño. La policía también da cuenta que esta persona, Rafaelo Cárdenas, tiene denuncias que se remontan de hace décadas por falsedad genérica, es decir, engañar con información fundamental como tu nombre y utilizarlo para fines delictivos, así como hurto agravado, entre otras denuncias que se remontan desde 1993. Ahora, saltando un poquito al archivo, este sujeto se hizo conocido cuando saltó el conflicto entre Rusia y Ucrania, porque él se encontraba en Kiev, la capital de Ucrania, buscando a su hija, a un familiar que se había perdido. Fue un caso bastante sonado, como tú mencionabas, Carmen, y ahora pues se hace conocido ese sujeto nuevamente porque está detenido en este momento en la DIRINCRI. El área de estafa se encuentra investigando más a detalle qué otros aspectos criminales podría tener ese sujeto que ya está en manos de la policía, compañeros. Incluso, Bruno, Carmen, se podría hasta poner en duda, ¿no?, la campaña que hizo en Ucrania, porque, totalmente. A ver, Bruno nos ha relatado muy bien todo el historial. Presuntamente este sujeto, o en este caso Rafaelo Cárdenas, tiene ya antecedentes por estafa, por engaño. Entonces evidentemente todo se vuelve bastante dudoso en torno a la campaña que inició hace unos años cuando estalló la guerra en Rusia y Ucrania y él decía buscar a su hijo que al parecer se había extraviado en ese asunto. Así es, y es importante también recordar, compañeros, así como lo mencionaste, Bruno, que él tenía varias identidades. Por ejemplo, según un pasaporte español, él se denominaba Nicolás Rafaelo Cárpena y Salcedo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo llegó él a tener todo este tipo de identidades que lamentablemente hay que decirlo, porque hubo una buena causa en la búsqueda supuestamente de su esposa y de su hija, que nosotros como periodistas le damos tribuna para que esto se pueda difundir y que se pueda realmente hacer algo con su caso? Pues tenemos a un sujeto que ha estado estafando, y a mí lo que me llama la atención, Bruno, es que apareció en este vehículo, como nos explicabas, de la Embajada de Indonesia, algún tipo de información que se tiene del otro lado, porque de hecho va a tener que ver algún tipo de estudio a profundidad, de investigación, para poder determinar cómo este sujeto tenía estas condiciones y estas particularidades y este alcance para tener todo este tipo de identidad. Claro, ¿alguna información al respecto, Bruno?
Efectivamente, compañeros, el mismo año que se hizo la denuncia por el carro, este vehículo que ustedes ven en imágenes, la Embajada de Indonesia también alertó sobre el extravío de uno de sus vehículos que no coincidía con este mismo, no es este mismo vehículo, pero de todas maneras hay una denuncia, hay un precedente que se ha sentado de que se extravió un vehículo de esta embajada que efectivamente contaba con esta placa diplomática. Otro aspecto a considerar, compañeros, es que no era la única placa con la que él contaba también con alrededor de 5 o 6 placas de distintas embajadas, distintos cuerpos diplomáticos. ¿Cómo los consiguió? Es tarea de la policía. Correcto. Claro, tenemos sí. aquí también, Carmen, Bruno, ¿verdad? Las 5 identidades que este sujeto utilizaba, ¿no? Uno se llamaba Henry Rafaelo Terán Yontop, luego se colocó Nicola Rafaelo Terán Yontop, Nicola Rafaelo Cárpena y Salcedo, y finalmente Rafaelo Cárpena Yontop. Variaba mucho el apellido, ¿verdad? Sí. En estos casos. Bueno, Sí. vamos a esperar lo que dicen las autoridades. Sin duda es un caso que se va a tener que investigar. No, Gracias, sí. Bruno, Gracias, por Bruno. esta información desde la IRINCRI. Vamos hasta ahora con más noticias. Yo no recuerdo, Fernando, qué inteligente o en todo caso qué tipo de contactos, qué tipo de circunstancias habrá tramado durante muchísimo tiempo, porque eso se tiene que investigar, ¿eh? Y ahora me pregunto también, ¿qué pasó? Exactamente, ¿qué pasó con la esposa y también con esa hija, ¿no? Entonces, ¿será verdad? ¿será Finalmente, verdad? si realmente se Exactamente. perdieron allá en Kiev, en Ucrania, porque a ver, la mayoría de medios de comunicación efectivamente tratamos de ayudar a Rafaelo Cárdenas a buscar a su esposa y a su hija que se habían extraviado en Kiev. Bueno, la Así policía es. sin duda tendrá que investigar este caso. Ahora sí vamos con más noticias. 2 menores acabaron heridos tras la caída de un